Cerca de 50 kilómetros separan hoy en día a Tinguiní de Jilpan, pueblos que vieron nacer a Francisco José Mújica y a Lázaro Cárdenas del Río, respectivamente. Dos hombres sin cuyo nombre no podríamos pensar Michoacán o México de la misma manera. Dos historias con encuentros y desencuentros. Dos vidas que, sin embargo, están enlazadas por la historia. Conozcamos un poco más de esto. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el Museo Regional Michoacano. Vamos a platicar con dos destacados conocedores de una temática que se refiere a Mújica, Francisco T. Mújica y a Lázaro Cárdenas del Río. Vamos a ver algunos aspectos. Es imposible en poco tiempo ver toda la gama de relaciones que se entablan, de construcciones, de instituciones, de procesos que vivieron juntos, de algunos distanciamientos. Vamos a escoger algunos de estos temas, ya nos pondremos aquí de acuerdo en el transcurso de la propia conversación. Esto forma parte de toda una serie de actividades del Sistema Michoacano de Radio y Televisión con motivo de la conmemoración del bicentenario de Michoacán como Estado miembro precisamente de la Federación Mexicana a partir de la expedición de la Constitución de 1824. Me voy a permitir, en principio, dar algunos datos curriculares del doctor Eduardo Nava Hernández. Él, aunque me pasó ya unos datos por vía electrónica, quiero decirles yo que es uno de los grandes historiadores, aunque su carrera no es de historia, pero se ha acercado mucho más que otros de nosotros a periodos muy interesantes de la historia de Michoacán, y ha publicado infinidad de obras, especialmente una sobre Isaac Arriaga, que a mí me gustó mucho. Él es doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y su tesis de doctorado, que habla sobre el cardenismo y neocardenismo desde los años de inicios del siglo XX hasta 1990, si no mal recuerdo. Es una obra que por alguna razón no se ha publicado, pero es un trabajo magnífico que nos da a conocer todo lo que es esa corriente histórica llamada cardenismo y que se prolonga hasta prácticamente fines del siglo XX con el llamado neocardenismo. Tuve la fortuna de que el doctor Eduardo me regalara un ejemplar, lo he leído, lo he releído y es muy recomendable. Él también ha titulado cantidad enorme en su centro de inscripción, que es la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, y ha participado en exámenes de diversas áreas de las disciplinas de las llamadas ciencias sociales, incluido mi examen recepcional de maestría hace ya algunos 8 años, que fue sinodal, y fue muy interesante su participación. Él también ha sido, entre otras cosas, reconocido por algunas temporadas como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Veo que no ha estado permanentemente, seguramente no le ha interesado mucho estar ahí o otras razones, pero Eduardo es una de las gentes que merece académicamente mis respetos en términos de su contribución a todo lo que ha aportado en el área de la historia. Eduardo, bienvenido, me toca hacer la presentación y un gusto tenerte aquí para poder dialogar sobre estos temas que tanto nos apasionan, que es el cardenismo y esta relación con uno de los personajes también muy destacados de esta corriente. Por otra parte, tenemos aquí a un joven que es abogado de formación, pero que es muy estudioso de la historia de Michoacán y especialmente muy estudioso, y no solamente estudioso, sino un incansable promotor
de la obra, de la figura del general Mújica, pero también de conferencias, de ciclos de conferencias sobre la Revolución Mexicana. Él es abogado, egresado de la Universidad Michoacana, y tiene, por cierto, y me parece muy loable mencionarlo, una fundación que lleva por nombre Francisco J. Mújica. Y muchos de los actos del 3 de septiembre han sido en gran parte por su propuesta, por su participación, por su decidida intervención para que estos actos, en los cuales me parece que hemos estado presentes en alguna ocasión, todos nosotros, los tres que estamos aquí, como oradores incluso, ahí en las estelas de la Calzada Juárez, cerca del Parque Juárez, ¿no? De este joven yo creo que es lo que más hay que destacar. Esa enorme contribución que, por cierto, lo voy a decir, no sé si él me lo permita, pero yo lo voy a decir. Hay un libro en ciernes, que es un estudio muy interesante que nadie se le había ocurrido hacer, sobre Mújica. Es un libro sobre cuestiones iconográficas, sobre toda la obra que hay sobre el general Mújica en Michoacán y en otras partes del país. Es una gigantesca labor que se echó a cuestas. El asunto aquí es efectivamente la cosa de los financiamientos. Pero es una obra que tuve oportunidad de estar cerca de ella, de su, digamos, inicio y desarrollo, pero que sigue allí todavía. Es una obra con colaboraciones de destacados investigadores en el área del arte, de la iconografía, del muralismo, pero también de la historia y de la museografía. Y es un joven muy, muy empeñoso y que se ha relacionado mucho con muchas personalidades. Su servidor, también brevemente me presento. Yo soy licenciado y maestro en historia por la Universidad Michoacana. Fui durante muchos años, casi 30 años, profesor de la Facultad de Historia de México, de los cursos de Historia de México, del siglo XX especialmente, y mis temas de investigación han sido sobre todo la cuestión relacionada más que con Cárdenas, con Mújica, pero el aspecto los liga mucho porque uno de los temas que me llevaron a titularme de licenciatura es Mújica y el petróleo a partir de 1914 hasta 1938, año de la expropiación petrolera. Después seguí estudiando en esas mismas temáticas petroleras todo el asunto de las empresas que se vienen a instalar aquí a fines del Porfiriato, principios del siglo XX, y la relación con sus trabajadores y el Estado mexicano, hasta llegar a 1942. Y entonces vemos toda una serie de procesos, de conexiones, de encuentros, de desencuentros, como decía Adolfo Illich, de divergencias y de convergencias en términos del grupo de trabajadores petroleros con los diferentes gobiernos de la República a partir de la Revolución Mexicana. Hemos estado en varias cosas también, pero lo único que digo, que al igual que el doctor Eduardo Nava, nos ha interesado mucho la divulgación a través de las publicaciones periodísticas. En diversos periódicos, en diversas revistas, el doctor Eduardo ha publicado infinidad de artículos, sobre todo de carácter histórico, pero también de la época actual. Su servidor también en algunas ocasiones, cuando todavía funcionaban aquellos periódicos impresos como La Voz de Michoacán, Cambio de Michoacán, La Jornada de Michoacán, tuvimos esos espacios, esas tribunas para divulgar y difundir parte del quehacer que hemos llevado a cabo en las aulas universitarias. Bien, hoy vamos a hablar entonces con los dos comentaristas, con los dos ponentes, los dos participantes y su servidor sobre esta temática tan interesante que es la relación Mújica-Cárdenas. Y yo les propondría, Eduardo, les propondría, Rubén, que pudiéramos hablar de algunos momentos, porque, insisto, es sumamente estrecha esa relación, y por lo menos de 3 momentos yo les propondría. Ustedes deciden si seguimos con otros más. Primero, aquella cuestión relacionada con su primer, digamos, encuentro cuando Mújica es electo gobernador de Michoacán en 1920. Cárdenas era jefe de las operaciones militares, si no mal recuerdo, y hay allí toda una serie de problemáticas entre el gobierno central, encabezado por una figura que después se caracterizó por una serie de características muy importantes, para bien y para mal, como muchos de los políticos y de nuestros héroes nacionales,
que era centralizar el poder político en la figura de la presidencia de la República. Y el proceso de la gobernatura de Michoacán en 1920 es un proceso sumamente complicado y forma parte de este proceso de las autonomías de algunos gobiernos estatales que quisieron implementarla, pero los mecanismos y el uso de los recursos nacionales para someter a esos gobiernos con esos grados de independencia. Yo quisiera, Eduardo, que empezáramos, si quieres, con algún comentario sobre esa te agradezco cuestión. La presentación tan efusiva que has hecho, Alonso. Sí, en efecto, el general Mújica había participado ya anteriormente para ser gobernador de Michoacán en 1917, después de que se expide o se emite la Constitución General de la República y también la Constitución de Michoacán. Y se convoca a elecciones, participa el general Mújica, participando a través del Partido Socialista Michoacano que encabezaba Isaac Arriaga, sin embargo queda electo después de un conflicto electoral Pascual Ortiz Rubio, que asume el gobierno del estado. Sin embargo, hay una segunda participación del general Mújica 3 años después, en 1920, porque Ortiz Rubio se integra al equipo obregonista después del Plan de Agua Prieta o durante el Plan de Agua Prieta, y se integra al gobierno de Álvaro Obregón en 1920 como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces abandona el estado de Michoacán y eso lleva a que se convoque nuevamente a elecciones en ese año de 1920. Nuevamente hay un conflicto entre los ortizrubistas y los mujiquistas y sin embargo, pues Mújica logra asumir el gobierno apoyado en parte por el propio Lázaro Cárdenas, que efectivamente era el comandante de la zona militar de Michoacán y que aunque el general Obregón le da órdenes a Cárdenas de retener el gobierno del estado, él decide por sí mismo retirarse del gobierno del estado y dejar el campo para que el general Mújica entre al Palacio de Gobierno acompañado por guardias campesinas de algunas localidades de Michoacán. Y es así como Cárdenas, como Mújica se instala precisamente en el gobierno de Michoacán en ese año de 1920. No es la única vez en que tendrán una relación muy directa Cárdenas y Mújica. Seguramente Cárdenas ya conocía los antecedentes del general Mújica como constituyente. En 1917, el papel tan brillante que desempeñó durante el Congreso Constituyente de 1916-17, general Mújica, que era en realidad la cabeza no solo del Congreso, sino sobre todo de la fracción más progresista, la más nacionalista y también más izquierdista dentro del Congreso de Querétaro. Entonces, con esos antecedentes es que seguramente Cárdenas decide apoyar que Mújica llegue al gobierno del estado, desobedeciendo incluso las instrucciones que le había dado el general Obregón desde la presidencia de la República. La gobernatura del general Mújica fue de una gran turbulencia para el estado de Michoacán debido a la oposición de grupos de poder de la época que veían en Mújica a un radical peligroso. Un gran sustento para su gobierno fue la estabilidad que le otorgó Lázaro Cárdenas, quien en aquel entonces fungía como jefe militar de la zona de Michoacán. Desde la presidencia de la República. Muy bien, Eduardo. Rubén, ¿alguna cosa que quieras agregar? ¿Alguna perspectiva que se nos haya escapado? Sí, bueno, primero buenas noches. Me da mucho gusto saludar al maestro Alonso, al doctor Nava. Muchas gracias también por la invitación. Pues comentar la relación Mújica y Cárdenas es una relación sumamente interesante. Yo diría que es un binomio que difícilmente se puede volver a repetir en la historia de México. No solamente en el siglo XX, sino en toda la historia de México. Yo no recuerdo otra dupla de personajes históricos que
digamos, tengan el mismo origen, que sean del mismo estado, en este caso Michoacán, y que hayan tenido un papel protagónico a nivel de Presidencia de la República y de Secretaría de Estado, y que hayan ido sentando las bases del nuevo Estado mexicano, a partir sobre todo de la posrevolución. Y bueno, hay muchos momentos, como ya comentaron, en particular, antes de entrar con la gubernatura de Michoacán, un dato que me parece interesante. En los años 40 el general Mújica dio una entrevista a una periodista norteamericana, Nathaniel Way, se llamaba Silvia Nathaniel Way, y ahí expresa que él conoció en realidad al general Cárdenas cuando el general Cárdenas tenía 8 años y Mújica tenía 19 años. Seguramente que las familias se llegaron a conocer. El profesor Mújica Pérez, el padre de Francisco J. Mújica, pues era una gente dedicada al ministerio educativo, era profesor y estuvo por varias partes del estado, por varios municipios, y pues tenía cierta ascendencia. En ese tiempo la figura del profesor era una figura sumamente respetada, y el doctor Álvaro Ochoa, que es uno de los biógrafos del general Mújica, pero sobre todo que ha estudiado los antecedentes familiares del general Mújica, el doctor Álvaro Ochoa estuvo al frente del archivo histórico de la ciudad de Zamora. También en algunos de los artículos que publicó sostiene pues, que ya existía, digamos, un conocimiento entre las familias, por lo menos alguna aproximación. Y bueno, ya lo que ya comentó el doctor Nava, en efecto, incluso Cárdenas, cuando se celebra la elección de 1920, en la que por segunda ocasión Mújica competía, postulado por el Partido Socialista de Michoacán, con un programa de 20 puntos muy definido, muy concreto, lo que no gustó mucho al centro y al presidente Álvaro Obregón, porque es importante recordar que el general Mújica era un soldado de las filas carrancistas, era una gente muy cercana al primer jefe Álvaro Obregón, y no, al primer jefe Carranza, y no tenía, digamos, un acercamiento al grupo político que lideraba el presidente Álvaro Obregón. Por esa razón, pues fue muy compleja la relación del gobernador Mújica con el presidente Obregón. En efecto, no solamente fue jefe de la zona militar el general Lázaro Cárdenas, sino que previo a la llegada del general Mújica a la gobernatura, asumió un interinato por un lapso muy breve el general Lázaro Cárdenas, recibió órdenes del centro incluso de no publicar el decreto por el que se reconocía al general Mújica como gobernador. Hubo un proceso electoral y luego pues de las impugnaciones y todo lo que tiene que ver con eso, pues se reconoció a Mújica, pero Álvaro Obregón pues no quería reconocer, ¿no? Dada que ideológicamente tenían posiciones pues muy distintas, ¿no? El obregonismo respecto del proyecto Mujistec Michoacán. Tan es así que hubo una intromisión tan profunda desde el centro y un hostigamiento que Mújica se vio forzado en 1923 a renunciar al gobierno de Michoacán. Presentó su renuncia al Congreso local, el Congreso local no la admitió, lo que le otorgó fue una licencia por el término de 1 año, al cabo del cual Mújica regresa para asumir funciones. Es acusado de usurpación de funciones. Desde el centro dan órdenes de no permitir que retome la gobernatura de Michoacán. Mújica agota todos los recursos legales y al final obtiene una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia. Y luego Obregón pues, dio órdenes, dicen algunos biógrafos, que de asesinar a Mújica, y pidió justamente al general Lázaro Cárdenas que lo trasladara al centro del país. Entonces, en efecto, pues ya existía, digamos, un conocimiento, un acercamiento previo de estas dos figuras, y que desde luego el general Cárdenas pues respetaba al general Mújica desde entonces, porque ya lo comentó el doctor Nava, pues ya tenía muchos antecedentes muy importantes dentro de las filas de la revolución. En el constituyente del 17, incluso previo al constituyente del 17, Mújica, recordemos pues que era mayor que el general Cárdenas. Mújica nace en 1884, el general Cárdenas en 1895. Entonces había una diferencia de edades de 11 años, y pues esto permitió que Mújica ya fuera una figura
descollante en las filas de la Revolución para 1920, cuando asumió la gubernatura, y Cárdenas pues era un joven pues, revolucionario. Sí, efectivamente, sin desmérito de la trayectoria de los inicios de Cárdenas como más joven en los procesos o en los grupos que se habían levantado en armas en contra de Porfirio Díaz o de Victoriano Huerta, cuando Cárdenas tiene, según la mayor parte de la información que tenemos, cuando Cárdenas se tiene que ir a la Tierra Caliente a incorporarse a las filas de los revolucionarios, estamos hablando como de 1913, si no mal recuerdo. Mújica ya era para entonces colaborador de Carranza en el gobierno del estado de Carranza, en Coahuila. Y le tocó, según también narran, ser enviado como gente de confianza del gobernador Carranza a ofrecerle apoyo a Francisco I. Madero, que estaba siendo sometido y finalmente fue sometido a una traición del ejército encabezada por algunos generales, sobre todo Victoriano Huerta, ¿no? Pero en este proceso de esta primera etapa de encuentro de hombres que ejercían el poder de una u otra manera, uno como gobernador, otro como militar, y este interinato de Cárdenas, pues se van a dar los años 20. Y efectivamente, en el 23, pues prácticamente empieza a esconderse, porque teme por la vida. Desde luego, Obregón no era, como nunca fueron ninguno de los revolucionarios, pero en especial, una perita en dulce, ¿no? Es decir, era un civil que se había convertido en militar, un ciudadano en armas, como se autollamaban varios de ellos, y que había destacado en la milicia, ¿no? Y entonces sabía del peligro Mújica que corría. En estos 20, entonces, el segundo punto, el segundo reencuentro, digamos, importantísimo, a reserva que quieran comentar algo más, es la Huasteca veracruzana, ¿no? Cuando Mújica tiene que dedicarse a sobrevivir, porque políticamente pues está retirado, en el ejército había pedido licencia, si no mal recuerdo, y entonces estaba teniendo necesidad de trabajar pues para mantener a la familia, para mantenerse él. Y Luis Cabrera, uno de los grandes abogados y gran allegado a Carranza en los años del poderío de Carranza, pues tiene un despacho jurídico y lo invita a que se integre para encabezar Cabrera y otros abogados, pero tener ahí presencia de personajes como Mújica, con las experiencias que había tenido Mújica en la Revolución, en la zona de Ciudad Cuauhtémoc, en el norte de Veracruz, cerca de Tampico y Pueblo Viejo, en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Y ahí se encargan entonces de asuntos de un grupo de propietarios de apellido Núñez y que están en contra de una subsidiaria de una gran compañía petrolera norteamericana, que es la Standard Oil Company. Y ahí se reencuentran precisamente con Cárdenas. Me gustaría, Eduardo, si quieres comentar. Durante la gestión de Lázaro Cárdenas como secretario de guerra en la presidencia del general Abelardo L. Rodríguez, Mújica lo acompañó como jefe de intendencia general del ejército y también estuvo a cargo de la zona militar de Yucatán, zona del país con una gran influencia cardenista. Si quieres comentar. Sí, en ese periodo, desde luego, Lázaro Cárdenas es designado comandante militar de la Huasteca, seguía en funciones militares. Nos dicen los biógrafos del general Cárdenas que él llega y son las propias empresas petroleras de la región o asentadas allí las que le ofrecen vivienda, le ofrecen un vehículo de los más lujosos que había en la época, quizás un Packard o algo similar. Y Cárdenas lo rechaza. Era habitual que otros jefes militares sí aceptaran esas prebendas. Eso y más. Y más, desde luego, por parte de las grandes empresas petroleras que querían quedar bien con los comandantes para pues, proteger sus propiedades y sus intereses. Y Cárdenas rechaza todo eso y se dice, no, pues yo me voy a vivir con mis soldados en el cuartel, ¿no? Y solo se mueven los propios vehículos militares que había bajo su mando.
y efectivamente es en ese periodo que el general Múgica está cerca, se comienzan a visitar, sobre todo Múgica acude al cuartel a donde está el general Cárdenas, y es ahí donde se estrecha quizás más la amistad entre estos dos personajes, que efectivamente, como dice Rubén, tenían una diferencia de edad y también de experiencias. La experiencia de Múgica no era solo militar, sino también política, al haber participado precisamente en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y ser uno de los redactores de la Constitución que emana de ese Congreso. Pero sin duda esto hacía que Cárdenas tuviera una admiración por Múgica en el sentido político, además de ser pues coterráneos michoacanos ambos y de identificarse seguramente con ideas más avanzadas, más progresistas dentro del marco constitucional. Se dice entonces que Múgica le da lecturas a Cárdenas en ese periodo. Cárdenas comienza a leer temas políticos y de historia de México y se va empapando entonces de eso que Múgica pues no solo le proporciona como libros, sino también en sus comentarios. Claro. Y ambos llevan diarios. Conocemos los diarios del general Múgica y conocemos los diarios del general Cárdenas, y hay sin duda una identificación, un estrecho conocimiento entre ambos y sobre todo una coincidencia ideológica, política, en hacer avanzar la revolución mexicana hasta donde sea posible, ¿no? Luego Múgica es enviado por el presidente Plutarco Elías Calles, es enviado a las Islas Marías como director del penal y se retira entonces ya no es una función propiamente militar, sino administrativa, y pues sí, tenía también un aspecto militar, ¿no? El guardar a los custodios que estaban en las Islas Marías. Y Cárdenas es, en ese periodo, hacia 1927, es postulado para gobernador de Michoacán. Y lo que conocemos son las cartas que entre ellos se escriben en ese periodo, ya no son sus diarios, sino sus cartas, en donde Múgica es de alguna manera un consejero político para Cárdenas, que no se sentía del todo seguro de ser un candidato a gobernador. Entonces pide consejo a Múgica y Múgica, en efecto, pues le da varios consejos, ¿no? Y Cárdenas pues va saliendo, va desenvolviéndose en un aspecto que hasta ese momento pues quizás no tenía mucho desarrollo, que era el de hacer campaña, el de participar políticamente y ser ya pues prácticamente el candidato seguro a ser gobernador de Michoacán en 1928. Muy bien. Nada más dos cosas que quiero subrayar de esto. La zona petrolera donde están Múgica y Cárdenas en esos años es la principal productora de petróleo, porque por ahí está la Faja de Oro, abajito, un poquito hacia Poza Rica, pero no en Poza Rica. Entonces era una zona sumamente importante para el Estado mexicano, para el gobierno de México, pero también para las empresas petroleras extranjeras. Entonces, por eso estaba Cárdenas allá, desde luego. Y había, de alguna forma, la amenaza, la presión, no solamente de las compañías petroleras, sino algunos amagos del gobierno de Estados Unidos de invadir la zona petrolera. Ahí hay mucha correspondencia entre ambos personajes, pensando en que podría llevarse a cabo una intervención, y la indicación que se conoce es incendien los pozos petroleros, ¿no? Esa es una parte importante de esa cuestión. Y la otra es, efectivamente, la participación de Cárdenas como gobernador del estado de Michoacán a partir de 1928, ¿no? Cuando ya se va a la zona, a las Islas Marías. Estaba en las Islas Marías el general Múgica. Rubén, ¿alguna otra cuestión que tú tengas información, otra cuestión de la estancia de Múgica y de Cárdenas y esa relación de amistad que fortalecen esa visión política, ese proyecto nacional a futuro? Sí, desde luego coincido con el doctor Nava. Es aquí donde ya se estrecha mucho más la relación entre Múgica y Cárdenas, porque además
Mújica visitaba mucho al general Cárdenas en la 32 zona militar en Veracruz. Incluso el general Mújica expresa en la entrevista que yo refería a la periodista norteamericana que de 1926 a principios de 1928 pues prácticamente vivieron juntos. Entonces, para esas épocas en que Mújica se encontraba en la Huasteca veracruzana representando al despacho de don Luis Cabrera, que había sido secretario de Hacienda Federal y uno de los máximos ideólogos del carrancismo, Mújica ya tenía experiencia en los temas petroleros, había ya tenido eventos relevantes que tienen que ver con la defensa de la soberanía nacional. El primero de ellos en 1914, cuando Carranza lo designó jefe de aduanas del puerto de Tampico, donde también se extrayera un punto también muy importante, estratégico, digamos, para la revolución carrancista desde el punto de vista económico, pero también para las compañías petroleras. Entonces, Mújica decretó un impuesto para estas compañías como administrador del puerto y pues las compañías, como había sucedido antes desde la época de Madero, se oponían terminantemente a pagar cualquier clase de impuestos. Esa fue una experiencia muy interesante en la que uno de los biógrafos de Mújica incluso narra que Mújica informó a la superioridad y planteó la posibilidad pues, de cerrar incluso el flujo de petróleo para que no pudieran extraerlo hasta que no pues cumplieran con las determinaciones del grupo de los carrancistas que en ese momento pues estaban combatiendo a las fuerzas de Victoriano Huerta. Y la segunda experiencia del general Mújica pues es en el Congreso Constituyente, cuando plantean todo lo relativo al artículo 27, las formas de propiedad de la tierra y lo que tiene que ver pues con la defensa de no solamente del petróleo, sino de todos los recursos estratégicos de México, que tienen que ver con aguas, con ríos, litorales, incluso el espacio aéreo. Entonces Mújica ya tenía una experiencia importante y además ya había sido gobernador de Tabasco para esas épocas, 1914, bueno, fue 15-16, fue después gobernador de Tabasco, pero ya había sido gobernador de Michoacán y había tenido ya experiencias políticas interesantes para cuando coinciden con el general Cárdenas en la Huasteca veracruzana. Y bueno, pues hay algunas anécdotas que se recopilan en algunas de las biografías del general Mújica y Cárdenas, en el sentido de que en un principio las compañías petroleras pues quisieron mostrar su poder y su hegemonía en esa zona, no permitiendo ni siquiera al jefe de la zona militar que pasara a las instalaciones de las compañías a supervisar todo lo relativo a estas cuestiones del petróleo, y que hubo consideraciones en ese sentido por parte del general Mújica y el general Cárdenas, y reflexiones en torno a que si a un jefe de una zona militar las compañías petroleras le hacían eso, pues qué le harían a la población y qué harían además con el petróleo mexicano, porque recordemos que muchas de esas compañías se asentaron en la época del Porfiriato. Así es. Y pues a la luz de leyes como la de apeo y deslinde y de lotes baldíos, pues fueron adquiriendo porciones de tierra, espacios donde ellos sabían que probablemente había petróleo, y lo denunciaban como un lote baldío o La ley de minas. la ley de minas, todas estas cosas. Sí, entonces se hicieron pues de un poderío territorialmente hablando en zonas estratégicas de México, y eso era claro que ya era parte de algo que les inquietaba a Mújica y Cárdenas desde aquella época, y que coincidieron ideológicamente en estas posturas, digamos, nacionalistas y de defensa de la soberanía. Sí, sí, sí. En la etapa de Lázaro Cárdenas como presidente de la República, Mújica fungió como uno de los hombres de confianza, pasando de ser secretario de Economía Nacional al inicio del sexenio a desempeñarse como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas después de la purga anticallista, puesto desde donde Mújica ayudaría a llevar grandes nacionalizaciones como las del ferrocarril y el petróleo. Sí, sí, sí. Adelante. por favor. Una anécdota, ¿no? que el propio Mújica refiere es que como el 5 de febrero de 1927, Claro. él está dormido y lo despierta Cárdenas con una banda de música que lo visita en su casa y le dice, bueno, ¿qué pasa? No es mi cumpleaños, nada. Pero Cárdenas le dice, bueno, hoy se cumplen 10 años de la expedición o de la
Constitución de 1917 y queremos celebrarlo. Y entonces sí, ya se da cuenta de que han pasado 10 años desde su participación en el Congreso Constituyente y ahora está ahí, pues de alguna manera olvidado, marginado en la Huasteca veracruzana, fuera del gobierno, fuera de cualquier función pública, pero presente en la memoria de Cárdenas sobre ese hecho, el Congreso Constituyente. Digamos, un detallazo del general Cárdenas, porque el general Mújica no se lo No se esperaba acordaba, de ninguna manera, estaba metido en la defensa de los propietarios, ahí como interventor ante las compañías que querían seguir extrayendo petróleo de manera clandestina, mientras estaba el asunto del pleito judicial. Entonces sí, era muy importante. Y un último detalle de esta estancia con respecto a Mújica y, por supuesto, Cárdenas, son la serie de huelgas que hay en toda esa zona en esos años. Así es. Una serie de movimientos, sobre todo de la creación y del paso de la transformación en la organización de los trabajadores. Quizá para mucha gente no esté muy familiarizado el asunto de qué es un gremio y qué es un sindicato, pero un gremio era más para cuestiones de ayuda mutua, más de defensa de los propios intereses, juntándose ambos o por actividad muy específica de la industria petrolera. Y un sindicato ya es un sindicato más de la empresa, más, digamos, crece en importancia. Hay muchos movimientos de estos en este momento, en esa zona, de las grandes compañías como es la Huasteca, de origen norteamericano, y el Águila, que es de origen inglés-holandés. Entonces, ahí también hay varios apuntes de esto. Pero como el tiempo corre, queremos ahora pasar a otra etapa sin dejar de mencionar los años que estuvo en la Huasteca, en las Islas Marías, el general Mújica, y donde hubo un intercambio epistolar muy constante y esos consejos, esas peticiones de orientaciones, de opiniones sobre uno u otro tema. Me acuerdo mucho de una carta cuando el general Cárdenas está por terminar su periodo de gobernador en 1932, que por cierto, si recuerdan, ustedes son más conocedores que yo de Cárdenas en ese aspecto, estuvo mucho tiempo yendo y viniendo a la Ciudad de México en cargos de carácter nacional, secretario de Gobernación, encargado del Partido Nacional Revolucionario, pidiendo licencia temporales. Secretario de Guerra después. Secretario de Guerra, porque era una figura ya muy política, muy hábil para negociar. Y entonces llega el momento en el 32 que ya va a terminar su gubernatura de los 4 años que eran antes y le dice algo así como: estoy pensando seriamente en dejar el mando militar y dedicarme más a la organización de los trabajadores. En este caso creo era la CRNDT, ¿no? La Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo. Y le dice el general Mújica, no recuerdo la palabra, le dice: no, sin mando militar no va a servir su presencia amigo o condiscípulo, no recuerdo cómo le decían, ¿no? Esos detalles son bien importantes y están publicados. Le dice: vale pelos. Exactamente, pelos. Esa es la palabra coloquial que usa el general político para vale pelos. No va a servir, pues, ¿no? Pero es una palabra. Rápidamente, si quieren agregar algo de esta relación de Mújica Cárdenas, a la distancia, digamos, a diferencia de la Huasteca, donde están juntos casi diario, ¿no? Bueno, es cuando termina su gobierno el general Cárdenas, en 1932, que es llamado por el presidente... Emilio Portesil. No. Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez lo designa secretario de Guerra y entonces ya se proyecta Cárdenas como un posible sucesor a la presidencia y comienza a ganar fuerza dentro del propio Partido Nacional Revolucionario, que estaba recién fundado en 1929 y que pues ya aglutinaba lo que llamaban las fuerzas revolucionarias en aquel periodo, ¿no? Y digamos que Cárdenas va convirtiéndose en la cabeza del sector más progresista, más izquierdista dentro del PNR para llegar a la presidencia de la República. En ese momento Mújica pues sigue marginado, pero cuando llega Cárdenas a la presidencia sí lo invita como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas a integrarse al gabinete. Por todos esos antecedentes que hemos referido, ¿no? De su cercanía, su
convergencia ideológica, política, sus coincidencias. Seguramente Cárdenas consideraba que Mújica era uno de los hombres pues, que más le podía ayudar dentro del gabinete para impulsar precisamente una posición más avanzada, ¿no? Sí, sí. Pues sí, vale la pena recordar este periodo justamente ya de cuando Cárdenas asume la gobernatura de Michoacán y hay en efecto una correspondencia epistolar muy interesante que se conserva en lo que ahora es la Unidad Académica de Estudios Regionales de Jiquilpan, que por cierto el maestro Alonso estuvo ahí por varios años, que antes era el Centro de Estudios de la Revolución Lázaro Cárdenas. Ahí se contienen los archivos personales tanto del general Lázaro Cárdenas como del general Francisco J. Mújica. Y ahí hay mucha correspondencia de esa época, muy interesante porque denota cómo se van fortaleciendo, digamos, y coincidiendo ideológicamente estas dos figuras, que se van tirando más hacia la cuestión popular, nacional. En efecto, pues Cárdenas, seguramente por su juventud y su falta de experiencia ya en el ejercicio político, digamos, de la administración pública, pues sí comentaba y pedía consejos al general Cárdenas, opiniones, incluso pues de la forma en que había gobernado. Antes de Mújica habían estado gobernadores como Elizondo, José Rentería Lubano y el propio Pascual Ortiz Rubio, que pues no habían llevado a cabo políticas así muy profundas en materia educativa, de reparto de tierra, todo este tipo de situaciones que Mújica pues sí trató de llevar a la praxis inmediatamente después de promulgada la Constitución del 17. Incluso expidió una ley local del trabajo. Así es. En los años 20, cuando la Ley Federal del Trabajo se expidió hasta 1931. Es una cuestión sumamente avanzada para la época. Y en alguna medida, pues esas experiencias que tenía Mújica o había tenido como gobernador de Michoacán, pues procuró compartirlas con el general Cárdenas, que también de alguna forma pues, se fue imbuyendo de estos postulados de carácter social. Y bueno, pues es así que se va fortaleciendo esta relación hasta que Cárdenas pues asume la presidencia de la República. Incluso Mújica estaba cerca de Cárdenas ya para las épocas en que se encontraba él con Abelardo L. Rodríguez, y en uno de sus apuntes Mújica narra que Abelardo fue de los primeros que tuvo el acercamiento con Cárdenas para decirle que él podía ser uno de los candidatos, ¿no? Un tanto para hacerle contrapeso a Plutarco Elías Calles, ¿no? Porque no tenían la mejor relación. Que por cierto, cuando designan a Mújica en 1928, lo hace un poco, se hace un poco por intermediación del general Cárdenas y también un poco pues, por alejarlo de las políticas de Michoacán y del centro, porque Mújica ya era una figura pues, que lo veían como una figura crítica de muchas de las políticas que estaba implementando el obregonismo. Entonces, enviarlo a las Islas Marías en esa época, pues era enviarlo al ostracismo, enviarlo al relevo político. Era lo que pretendían, pero bueno, pues Mújica implementó todo un planteamiento de transformación de la readaptación social de los presos muy interesante. Si les parece, entramos en la etapa ya de lo que es el máximo periodo de ejercicio del poder público, que es la presidencia de la República del general Cárdenas de 1934 a 1940, donde Mújica, como ya lo dijeron, es una de las gentes de más confianza, que se va a demostrar en diferentes momentos a partir de que es postulado el general Cárdenas por el Partido Nacional Revolucionario. Pero previamente el asunto del programa de gobierno, que es el plan sexenal, ¿no? Que de alguna forma fue un triunfo de las fuerzas más, digamos, progresistas de la época en términos de los planteamientos, ¿no? Este es en 1933, si no mal recuerdo, sí, cuando se expide, cuando se discute, cuando se da a conocer. Y lo que a mí me interesa destacar y que quisiera que ustedes también comentaran algo es esta cercanía se va a demostrar en varios momentos, pero especialmente cuando hay la necesidad de cambiar el gabinete por toda la cuestión del conflicto del grupo callista con el presidente de la República y que se renueva o se remueven a la gran mayoría de los secretarios de Estado y que Mújica es de los pocos, si no es el único, que repite en una secretaría. De la Secretaría de Economía, que es nombrado en diciembre del 34,
a junio del 35, Sí. que lo mueven a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, El asilo que recibió en México el disidente soviético León Trotsky fue motivo de gran agitación política entre la sociedad mexicana de la época. Uno de los principales defensores de la protección al político ruso fue el propio general Mújica, quien no solo hizo la solicitud ante el presidente Cárdenas para traer a Trotsky a México, sino que también se convirtió en el enlace entre el presidente y Trotsky. Continuamos con Michoacán, 200 años, origen y futuro. Al final del periodo presidencial de Cárdenas, Mújica era para muchos el heredero lógico del programa cardenista. Sin embargo, el ascenso del fascismo, la guerra europea y las fuertes tensiones que había entre grupos de derecha e izquierda en México llevaron a Cárdenas a seleccionar a Manuel Ávila Camacho como el candidato presidencial. Tal situación sería un duro golpe en la vida de Mújica y lo llevaría a tomar posiciones más críticas ante un gobierno que poco a poco fue abandonando los postulados de la Revolución Mexicana. Yo soy Rafael Flores y esto fue Michoacán, 200 años, origen y futuro. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar? bueno, sí, Mújica va a desarrollar ahí un programa también de obras públicas Claro, muy relevante, desde luego. en construcción de caminos, construcción de infraestructura, rehabilitación de los ferrocarriles, que estaban pues todavía en situación muy desastrosa, ¿no? Aunque había pasado ya años después de la revolución, todavía no se acababa la red ferroviaria de rehabilitar. Y Mújica pues se va a abocar a eso, pero seguía siendo muy cercano al presidente Cárdenas y seguramente, aunque no hay tantos documentos de ese periodo, pero seguramente de manera personal sí seguía dándole sus opiniones, sus consejos, su visión de la situación política del país. Y sin duda, bueno, ya había una diferencia anterior entre Mújica y Calles, y sin duda en el momento del rompimiento con Calles por parte del general Cárdenas, que es a mediados de 1935, y cuando Cárdenas, incluso un año después, exilia a Calles, pues Mújica siempre estuvo muy cercano al presidente. Y no es gratuito entonces que cuando se va pues, profundizando el conflicto con las empresas petroleras ya en 1936, 37, 38, por la experiencia que habían tenido ambos en la región de la Huasteca, donde conocían de manera directa a las empresas petroleras, a los grupos de trabajadores que estaban organizándose sindicalmente. Pues Mújica va a tener un papel muy importante en ese proceso de preparar la expropiación de las empresas petroleras. ¿Cómo se llega a eso? Yo digo que fue un encadenamiento de circunstancias. Quizás Cárdenas no tenía desde el principio toda la voluntad o toda la decisión de realizar la expropiación del petróleo, pero son las circunstancias que se van dando y sobre todo la desobediencia de estas empresas petroleras a los fallos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Federal y luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que lleva a Cárdenas a tomar la decisión definitiva de expropiar las empresas extranjeras que controlaban el petróleo mexicano. Y Mújica está ahí, Mújica está presente en todo ese proceso seguramente, y no es entonces casual que en el momento que Cárdenas ya ha tomado esa decisión, llama a Mújica, regresaban ambos de una visita al ingenio de Zacatepec en el estado de Morelos, y Cárdenas le dice al chofer que se detenga ya de regreso a la Ciudad de México en la noche, y ambos bajan del vehículo y caminan al lado de la carretera, y ahí es donde Cárdenas le dice en completa secrecía, en completa discreción, le dice a Mújica que escriba un mensaje a la nación para anunciar la expropiación de petrolera. Es probablemente Mújica entonces el primero que se entera de que Cárdenas ha tomado esa decisión de expropiar las empresas petroleras, y le encomienda precisamente redactar el mensaje que esa noche del
del 18 de marzo de 1938, se lee por la radio en todo el país, las estaciones que había en ese momento, en una cadena nacional de radiodifusoras. Se lee ese mensaje redactado por el general Múgica anunciando el acto expropiatorio. Uno de los momentos culminantes de la historia del país, como la Revolución Mexicana. Y de la historia del país. Y de la historia del país, porque todavía es referente, obligado la empresa, el petróleo, etcétera. Y porque, bueno, probablemente después de toda una historia de división entre partidos, bandos, conservadores, liberales, luego porfiristas, antiporfiristas, y la revolución misma, que fue una gran división, el momento de mayor unidad que registra la historia del país es ese 18 de marzo de 1938, donde casi todos, con muy pocas excepciones, todas las fuerzas políticas se unifican en torno al presidente Cárdenas para respaldar el acto expropiatorio. Hasta la iglesia también respalda y llama a los fieles, llama a los feligreses católicos a hacer aportaciones para pagar la indemnización a estas empresas petroleras. Bien, bien. Rubén. Sí, bueno, yo diría que este es el momento, digamos, culmen más descollante de este binomio Cárdenas y Múgica, donde pusieron o llevaron a la práctica pues todas las experiencias previas que tanto uno como otro habían tenido y todas sus coincidencias ideológicas. Que no solo fue un cambio de gobierno, pues fue un régimen muy distinto que dio lugar a lo que se conoce como el cardenismo y que hasta hoy en día se sigue estudiando ese periodo de la historia del siglo XX. Múgica estuvo presente y respaldando al general Lázaro Cárdenas desde 1933, cuando se vislumbraba la posibilidad de que él fuera uno de los candidatos. Luego estuvo presente también en su campaña de cara a la presidencia, incluso tuvo alguna intervención en el desarrollo del plan sexenal que presentó el general Lázaro Cárdenas de cara a ese proceso electoral. Es decir, seguían muy juntos, ya cada vez más juntos, la relación era cada vez más estrecha, de manera personal y de manera ideológica. En efecto, el general Lázaro Cárdenas en su periodo tuvo dos gabinetes, como ya se comentó. Un primer gabinete que estuvo plagado de gente cercana a Plutarco Elías Calles, prácticamente pues, el jefe máximo pretendía hacer lo que de alguna forma había hecho con los presidentes anteriores, lo que se conoce como el periodo del maximato. Él impuso a la mayoría de la gente de gabinete al general Cárdenas, o el general Cárdenas, pues para marcar una distancia y en una maniobra política pues muy inteligente, nombró un segundo gabinete. Es importante comentar que a quien envió el general Cárdenas para que notificara a Plutarco Elías Calles, incluso que tenía que salir del país, fue al general Múgica. Múgica fue personalmente a informar al general Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo de la revolución en ese periodo, pues que debido a las circunstancias políticas que privaban en el país, pues tenía que salir. Eso denota pues, que hay una extrema confianza del general Lázaro Cárdenas hacia el general Múgica, porque es una cuestión pues, muy trascendente. Políticamente hablando, es una decisión sumamente relevante por todo lo que implicaba pues, la figura de Calles y todo lo que tenía, las relaciones políticas que tenía y cómo seguía maniobrando. Entonces, es importante también destacar que cuando asume la Secretaría de Economía, Múgica rinde dos informes al presidente Cárdenas, o sea, hace un estudio pormenorizado, una radiografía de todo el tema nacional, de los grandes apartados, como el tema del petróleo, como los ferrocarriles, la industria eléctrica, las radiocomunicaciones e incluso la cinematografía, y propone una serie de medidas que a su consideración debían implementarse para pues ir transformando todo este entramado de cuestiones que tenían que ver con la economía nacional y que estaban pues en manos de compañías extranjeras o con intereses pues muy oscuros, para decirlo de manera muy suave. Y luego ya cuando es nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, ya lo dijo el doctor Nava, pues también tiene un papel sumamente relevante. Es uno de los impulsores de la ley de expropiación por caso de utilidad pública de 1936
que es la base jurídica para poder efectuar la expropiación petrolera. Es decir, si no existiera una ley anterior al acto, hubiera sido ilegal y la Suprema Corte hubiera resuelto en contra del Estado mexicano. Claro. Entonces es muy importante, surgen, se consolidan en un clima muy propicio que van generando el general Mújica y el general Cárdenas como presidente, pues los grandes sindicatos nacionales y una serie de organizaciones también de naturaleza nacional que fungieron un papel muy importante dentro del cardenismo. Luego, bueno, pues hay, digamos, ese acto tan importante de expropiación petrolera y todo lo que ya narró el doctor Nava, y en 1939, pues ya lo que sería el proceso de sucesión presidencial de 1940, donde Mújica participa como precandidato y pues no resulta beneficiado, no logra llegar a la presidencia de la República, y ahí algunos biógrafos señalan pues que hay un distanciamiento, ¿no? Un alejamiento entre la figura de Cárdenas y Mújica. Pues con esto concluimos. Habría muchas cosas más que hablar de los diferentes periodos, de otros periodos posteriores, en esa relación entre estos dos personajes, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Agradecemos la presencia del doctor Eduardo Nava de la Facultad de Economía. Agradecemos la presencia de Rubén Sandoval Aguiar, perdón. Y desde luego, muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta serie de actividades. Es un gusto y pues seguimos al pendiente y muchas gracias. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó